de la creación, de siervo se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor me hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo del monstruo, Dios.
Quisiera invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. En el último capítulo de este Evangelio, es decir, el capítulo 24. Hoy vamos a estar compartiendo la porción específicamente del verso 44 al 49 de este Evangelio. Y el título de esta prédica es ¿Y tú lo proclamas? Es muy interesante cuando nos hacemos preguntas, porque generalmente nosotros podemos ver en la palabra de Dios ciertos aspectos, podemos ver en la palabra de Dios cosas que han hecho grandes hombres y mujeres en la Biblia, y a veces las leemos como historias, como acontecimientos que han sucedido, que nos llaman la atención, pero la pregunta es para nosotros, ¿y tú qué haces? ¿Y tú lo haces? Y por eso el título es ¿Y tú lo proclamas? A veces pensamos que es simplemente para un grupo de personas dentro de la iglesia este deber, pero ¿y qué de todos los demás? Quisiera invitarles que podamos leer esta porción. Lucas capítulo 24, versos 44 al 49. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, está hablando Jesús, en realidad vemos eso antes, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es muy interesante, ustedes saben que el escritor de este evangelio, Lucas, es el mismo escritor o autor del libro de Hechos. Hechos es como la continuación, y si ustedes han leído, estoy seguro que si alguna vez el libro de Hechos, se dan cuenta la conexión que está haciendo el escritor. Esta parte, este evangelio termina con Jesús dando un encargo a sus discípulos y diciéndoles que al final puedan ellos esperar. Hechos comienza desde esa parte, pero ya desde la perspectiva de los discípulos. Entonces, hoy vamos a estar viendo esta escritura. Y es muy interesante, como les decía, cómo Jesús estaba hablando con ellos y le estaba dando lo que comúnmente conocemos como la Gran Comisión, que es un paralelo a lo que está en Mateo 28, que es un pasaje bastante conocido también. Lucas lo está mostrando de una perspectiva diferente. Nosotros como humanos sabemos que tenemos perspectivas diferentes, es decir, si en este momento nos ponemos a analizar cómo desde la posición que ustedes me están mirando a mí, cada uno puede tener una perspectiva diferente de lo que está viendo de mí. Las personas que me están viendo de este sector es diferente a las de este sector. Y si hablamos de los que nos están siguiendo en las redes sociales, también es diferente. Entonces lo mismo pasaba con los escritores, cada uno estaba mostrando una perspectiva de Jesús desde su punto de vista. Y Lucas nos está mostrando algo importante en esta porción.
no está escribiendo lo mismo que Mateo, sino está mostrando desde una óptica diferente algo muy importante. Y es aquello que Jesús básicamente había sido su último encargo, podríamos decir, su último mandamiento a los discípulos de lo que ellos deberían y no deberían hacer. Y en esta oportunidad hay algo muy importante que les dice, y él utiliza una palabra para ello en el verso 48, que es testigos. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Tal vez muchos de ellos no habían estado presentes en momentos específicos de la vida de Jesús, por ejemplo, en su nacimiento. Nadie ha estado, ninguno de sus discípulos ha estado viendo presencialmente el nacimiento de Jesús o su bautizo, y mucho más su resurrección. Porque cuando Jesús ha resucitado, han llegado las personas a ver, Jesús ya había resucitado, nadie estaba ahí presente viendo cómo la piedra se movía y cómo Jesús se levantaba. Pero aún así es muy interesante que Jesús les diga, ustedes son testigos de estas cosas. Y para nosotros hoy, hermanos, que mucho menos no hemos estado en esa época, pero aún nosotros somos testigos de esto. Y yo quisiera que tengan presente esto ustedes. Somos testigos del acontecimiento más importante de la historia universal. Por tanto, proclamemos el Evangelio a todas las naciones. Hermanos, se los vuelvo a repetir, somos testigos del acontecimiento más importante de la historia universal. Puede haber acontecimientos importantes, como por ejemplo anoche ha habido un acontecimiento importante para una nación. Pero ese acontecimiento no es el más importante. El ganar una guerra, el crear una vacuna, no es un acontecimiento importante más que el hecho de que Jesús haya venido a este mundo, haya muerto y haya resucitado y haya vencido a la muerte. Ese es el hecho más importante en toda la historia del universo. Hay hechos asombrosos en el universo, hermanos. No sé ustedes, pero a mí me encanta ver las estrellas y ver ese paisaje. Y hay acontecimientos que pueden suceder ahí que nuestra vista no puede llegar a ver. Pero nosotros, hermanos, somos testigos del hecho más importante. Por tanto, hermanos, ¿qué debemos hacer? Proclamar ese evangelio. ¿A quiénes? A todas las naciones. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Primeramente, vamos a ver algo importante. Y el primer punto que vamos a ver en esta mañana es el anuncio previo del acontecimiento. El anuncio previo del acontecimiento. Y podemos ver el verso 44. Jesús les está diciendo a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé. Es decir, lo que Jesús está hablando con ellos, lo que previamente está mostrándoles a ellos, no es algo nuevo. No es algo que en ese momento a Jesús se le ha ocurrido y les está hablando. Es algo que ya se había estado anunciando y personalmente Jesús les había estado diciendo. Estando aún con vosotros, es decir, cuando antes de su muerte, Jesús ya había estado hablando de estas cosas con ellos. ¿Y qué es lo interesante de esto? Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Uno podría tal vez pensar y decir, creo que a Jesús se les ha olvidado algunos libros, pero en realidad, mirando en ese momento, algo que hacemos los días miércoles cuando estudiamos Marcos y especialmente cuando estamos estudiando una narrativa, y es algo que les animo, que nos va a ayudar mucho, es entender que cuando estamos viendo una narrativa es como si estuviéramos viendo una película, una obra de teatro, es decir, hay personajes, hay escenas,
hay cambios en lo que se está hablando. Entonces, en ese momento Jesús está hablando con sus discípulos, es decir, con personas que en ese momento cultural podían entender mucho más. Recordemos que los hebreos, los judíos, en ese tiempo el Antiguo Testamento lo dividían en tres partes importantes. Es decir, todo el Antiguo Testamento lo ponían en tres bloques. ¿Cuáles eran? Lo que está mencionando aquí, que dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Todo el Antiguo Testamento habla de mí. Hermanos, el Antiguo Testamento a veces o lo leemos o no lo leemos, pero la óptica con la que tenemos que ver es a Cristo en el Antiguo Testamento. Esa es la forma correcta en la que nosotros podemos entender la ley, podemos entender los profetas. A veces agarramos los profetas y comenzamos a buscar una interpretación que no es bíblica, porque los profetas han hablado de Jesús. Los salmos hablan de Jesús. La ley, Moisés está mostrando a Cristo y todo era necesario para que eso se cumpliese. Qué hermoso, hermanos. ¿Qué les da a pensar esto? De que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento era necesario que se cumpliese, porque Dios cumple lo que dice. Hermanos, no ha dejado algo. Jesús no estaba en la cruz y ha dicho, ups, me faltaba algo, me he olvidado. Hermanos, ¿cuántas cosas nosotros olvidamos? ¿Sí o no? A mí me pasa muy seguido y por eso tengo muchos problemas. No. Responder un mensaje, por ejemplo, lo lees y lo dejas, ¿no ve? Y dices, esa palabra, como dice mi mami, esa palabra la odio, dice. Ahorita. Mi mamá siempre me dice eso, ese tu ahorita, y ahorita se debe estar riendo en la transmisión. Ese tu ahorita, pero me dice, hermanos, Jesús nunca ha dicho ahorita. Él siempre ha cumplido todo lo que estaba escrito de Él en su palabra. Y eso es algo para nosotros que nos da esperanza. ¿Tú crees que el Señor no va a cumplir lo que te ha dicho? ¿Tú crees que el Señor te va a abandonar, que va a dejar? ¿Tú crees que el Señor ha dejado tu vida a las manos del diablo? No, Él la ha comprado con sangre. Tu vida le pertenece. El Señor no tiene por qué estar luchando con algo que ya es suyo. Él cumple sus promesas y todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, hablan de Jesús. Hablan de lo que el Señor iba a venir, de lo que Él iba a hacer, iba a morir e iba a resucitar. Y Jesús les habla de esto a sus discípulos, les muestra, les está diciendo, esto es lo que yo les decía. Hermanos, yo les aconsejo cuando ustedes vean el Antiguo Testamento, vean con los lentes de Jesús. Vean desde esa óptica. Es hermoso, hermanos. Un pasaje, por ejemplo, que a mí me encanta del Antiguo Testamento, verlo y entenderlo, es cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Todos conocemos esa historia, ¿cuántos no la hemos escuchado desde la escuela dominical? Pero ahí hay un hecho bien importante. Cuando Isaac se acerca a su padre y le dice, padre, tenemos el fuego, tenemos la madera, pero falta algo. ¿Y dónde está el cordero? Interesante, y entre paréntesis, papás, ¿se han dado cuenta cómo Abraham había instruido a su hijo para saber lo que era un sacrificio? En otras palabras, ¿nuestros hijos saben lo que es dar un sacrificio a Dios? ¿O están perdidos? Esto es una llamada de atención para nosotros. Entonces, ¿qué es la respuesta de Abraham? ¿Se han puesto a pensar en esa respuesta que Abraham les da? Abraham le dice, no te preocupes, hijito, vamos nomás, vamos a confiar en el Señor y ya. Le dice, el Señor se
proveerá. No dice el Señor nos proveerá, dice el Señor se va a proveer de un cordero, Jesucristo. Hermanos, ustedes ven y dicen, Señor, no es algo mío, no es lo que yo pueda llevar, es lo que tú nos vas a dar para un sacrificio que te agrade a ti. Ese es Jesucristo. Hermanos, el Antiguo Testamento habla, el templo es una representación de Jesús. El sacrificio, el cordero, el sumo sacerdote. En Hebreos nos dice que Él es el gran sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, en que Él entra hasta la presencia de Dios, llevando su propia sangre. Y ustedes, hermanos, saben que cuando en el tiempo del Antiguo Testamento, en esos momentos del sacrificio, el sumo sacerdote entraba con una cuerda en su pie. ¿Por qué? Porque si moría, tenían que jalarlo. Nadie podía entrar, no es como que, muerto, lo entraremos a sacarlo. Listo, otros más. No, lo tenían que sacar. Ahora, ¿se han puesto a pensar en ese detalle? Jesús cuando ha muerto, ha resucitado. Es decir, que Jesús ha entrado a ese lugar, llevando su sangre. Y la respuesta de que Dios ha aceptado ese sacrificio es que Cristo haya salido vivo y no haya tenido que ser arrastrado. Hermanos, qué glorioso es pensar en eso y decir, wow, Jesús ha resucitado. Es decir, su sacrificio ha sido aceptado por el Padre. Nosotros no tenemos un año de perdón, tenemos una eternidad de perdón porque Cristo es ese cordero. De eso habla la Escritura, hermanos. Cuando veas el Antiguo Testamento, no veas simplemente como, sí, son historias, ¿no? Para contar a los niños, maestros de niños, enséñenle el Evangelio en el Antiguo Testamento, porque todo habla de Cristo. Esa es la perspectiva correcta que nosotros tenemos que dar. Y Jesús está ahí y les está hablando y les está diciendo, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los santos. Eso les estaba enseñando. Ahora fíjense entonces lo que está haciendo Jesús. Lo primero que Jesús hace, no les dice, ya sean testigos y vayan. No. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Los está capacitando. Les está abriendo, como dice en la siguiente porción, les abre su entendimiento, les muestra lo que verdaderamente uno tiene que predicar. Lo que uno tiene que proclamar. Y eso nos lleva al segundo punto, que es la esencia del acontecimiento. Recordemos la frase que hemos dicho, somos testigos del acontecimiento más importante de la historia universal. Ese acontecimiento, ¿cuál es la esencia del acontecimiento? Cada acontecimiento tiene su esencia, tiene su punto, ¿no? Su clímax, es donde es lo más importante que ha sucedido. ¿Y cuál es este punto? Si podemos ver los versos 45 al 47 nuevamente, comienza diciendo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Se han puesto a pensar en eso, hermanos? Les abrió, ¿qué? No dice el corazón, el entendimiento. Hermanos, el principal mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Hermanos, no dejen a un lado su mente. Nosotros amamos a Dios con el entendimiento. Nosotros adoramos a Dios con el entendimiento. Y el Señor dice que les abre ese entendimiento.
Y en esto hay algo que quisiera animarles, hermanos. Los alumnos de Cristo nunca saben más que la Biblia en este mundo. Suena un poco contradictorio, pero escuchen bien. Los alumnos de Cristo nunca saben más que su Biblia en este mundo, sino que siempre han de estar aprendiendo más y más de su Biblia. ¿Notan la diferencia? Los alumnos de Cristo nunca saben más que su Biblia. Es decir, yo no puedo tener una revelación de Dios que no esté escrita. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, es la autoridad máxima de Dios en este mundo. Es su palabra. Yo no puedo añadirle nada a la Biblia. Y si digo algo que está en contra de lo que está escrito, la Biblia misma me juzga a mí. Yo no puedo saber nada. Y si se han dado cuenta, el error en lo que es las religiones nace ahí, en que alguien ha dicho, yo he recibido algo nuevo de parte de Dios. Hermanos, si Dios hubiera querido revelar, estaría en su Biblia, estaría en su palabra. Entonces, los alumnos de Cristo no saben más que su Biblia, pero, que siempre están aprendiendo más y más de ella, que es diferente. Ahora, esto es también para nosotros un ánimo, hermanos. Aprendamos más y más de su palabra. Antes, no sé si ahora ya no veo mucho, pero antes había una propaganda bien clásica que les va a sonar esta frase, más y más. Es una botella con un sticker rojo, el color de la bebida es medio negro, con gas. Y terminaba su propaganda diciendo, más y más. No es como que tomas y quieres más y más. La Biblia debería ser eso para nosotros. Que cuando tú la leas, cuando tú la estudies, tú quieras más y más, quieras aprender más de ella, quieras cavar más profundo. Alguien decía que la palabra de Dios es como una piscina para niños, donde tú puedes estar tranquilo sin ahogarte, pero al mismo tiempo es como un mar tan profundo que no puedes llegar hasta el fondo. Esa es la riqueza de la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios nunca va a pasar de moda. Y es por eso que nosotros tenemos que buscarla, estudiarla, amarla, como dicen los salmos, más y más. Entonces les abre el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendan las escrituras, hermanos. No es para ser más sabios. A veces tendemos a eso. Equivocadamente pensamos y utilizamos las escrituras para nuestro propio beneficio. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Hay personas que utilizan la palabra de Dios para su propio beneficio, para ser más populares, para ser más famosos, para hacer reír a la gente. Pero el propósito de estudiar la palabra de Dios es poder comprenderla, amarla y proclamarla. Por la fama de su nombre, no por el mío, sino por Él, para honra y gloria de Él. Ese debería ser mi objetivo. Si yo voy a estudiar la palabra, no es simplemente para llenarme de conocimiento y ser sabio entre los hombres, sino yo debería estudiar la palabra, amarla, para proclamarla diligentemente a las personas para que vengan a Cristo. No para que vengan a mi iglesia, no para que vengan a mis estudios, no para que vengan a mi casa, sino para que vengan al pie de la cruz y rindan su vida ante el Señor. Ese es mi propósito de estudiar la Biblia. No es tener títulos, pero sí, hermanos, estudien. Que todo lo que tú vayas a proclamar no sea una idea tuya, sino sea algo bíblico. Algo que está en su palabra.
para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, hay una frase que me encanta mucho. La Biblia es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está presente. ¿Qué tal es? La Biblia es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está presente. ¿Cuántas veces hemos leído libros de álgebra y otros, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Ojalá estuviera el autor ahí para decirme esto es así. Pero hermanos, yo tengo la ventaja de poder leer este maravilloso libro y decirle, Señor, ¿qué has querido decir? Explícame, Espíritu, revélame las Escrituras, quiero comprender, quiero amarte de verdad. Tenemos esa ventaja, hermanos, de tener al Señor a nuestro lado cuando estamos leyendo su palabra. Y alguien más decía, ¿cuántos quisieran escuchar la voz audible de Dios? ¿Cuántos es su anhelo, hermanos? Sinceramente, lean su Biblia en voz alta. Es su palabra. Léela en voz alta y vas a escuchar al Señor hablando audiblemente. Cuando estás desanimado, cuando estás turbado, lee y recuerda esas promesas de Dios, porque están escritas y su palabra no va a pasar, ni una tilde ni nada, porque su palabra es eterna, así como su autor es eterno. Y les dijo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dice, vean esa obra del Señor. Lo que el Señor hace es abrir nuestro entendimiento para comprender qué es lo que Él nos quiere decir. Y dice, así está escrito. Así está escrito. ¿Se dan cuenta cómo hasta Jesús, el autor de la Biblia, se refiere a la Biblia? Dice, así está escrito. O sea, lo que está diciendo Jesús no es algo propio, sino es algo que está en la Escritura. Qué hermoso, hermanos. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así era necesario, ¿quién? El Cristo. Ahora, el Cristo es el Mesías, es aquel que estaban esperando, es aquel prometido por la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento nos mostraba y nos decía, va a venir alguien que los va a rescatar, va a venir el Mesías, el prometido, que los va a liberar. Pero el Señor no va a venir a liberarnos de un gobierno, de una enfermedad, de una situación económica, política, social, sentimental. El Señor va a venir a liberarnos de algo mucho más. Y Él lo ha hecho. Él ha vencido a la muerte, nuestro más grande enemigo, hermanos. Esa es su promesa. Por eso era necesario que el Mesías padeciese. ¿Se han dado cuenta que era necesario que el Cristo padeciese? Él ha padecido, hermanos, por nosotros. Si nosotros vemos lo que Cristo ha padecido, hermanos, y tú te pones ahí, pones lo que Cristo y te pones a ti, ¿hay un punto de comparación? No lo hay, hermano. No lo hay. El simple hecho que estando en la cruz, Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese preciso momento, hermanos, Él estaba sufriendo el abandono que tú y yo ya no tenemos que sufrir. Nosotros no vamos a tener eso en nuestros labios, no vamos a decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque Cristo ya ha sufrido el abandono que nosotros deberíamos haber sufrido.
Así que cuando tú estás en dificultades, cuando estamos en problemas y pensamos y decimos, Señor, ¿dónde estás? O así como el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese momento recordar quién está a tu lado, aún en el valle de sombra y de muerte, Él está contigo. Era necesario que el Cristo padeciese. ¿Y qué más? Resucitase. Hermanos, qué hermoso es pensar en eso, en la resurrección, que nos da una esperanza, como ya habíamos dicho, de que el sacrificio de Cristo delante de Dios ha sido aceptado y por eso Cristo ha salido triunfante. Pero al mismo tiempo nos da esperanza, hermanos, de que la muerte no nos va a detener. A veces le tenemos tanto miedo a la muerte, hermanos. Y permítanme decirlo con mucho respeto a las personas que están sufriendo en este momento. Pero hermanos, la muerte es la herramienta de Dios para llevar a sus hijos a su presencia. ¿Se han puesto a pensar en ello? ¿Cómo podríamos estar delante de Dios? Bíblicamente yo veo dos formas. O morir o que el Señor venga. Mientras el uno no suceda, el otro va a suceder. Pero hay algo claro, que si vamos a estar con el Señor, va a ser por una de esas dos razones. Y cuánto más no anhelarlo. Algunos queremos que el Señor venga para no sufrir la muerte. Pero hermanos, la muerte no va a detenernos porque ha sido vencida. Oh muerte, ¿y dónde está tu aguijón y oh sepulcro tu victoria? Cristo ya ha vencido. Yo sé que humanamente duele. Jesús ha llorado la muerte de su amigo, es verdad. Pero hay una verdad más profunda que esa, y es la resurrección en Cristo. Por eso era necesario. Ahora, ¿qué es lo que nosotros predicamos? ¿Qué es lo que nosotros proclamamos? ¿Es estas verdades? ¿O son las verdades que nosotros queremos? Lejos esté de nosotros predicar algo que no esté en la palabra de Dios y que sean ideas humanas. Por eso el Señor les abre el entendimiento, por eso el Señor les enseña y el Señor les anima y les dice, esto es necesario que ustedes sepan y tiene que estar muy bien firme en sus corazones y en sus vidas para que luego ustedes lo puedan proclamar. Hermanos, el decirle a una persona que ha perdido un ser querido y decirle simplemente, no te preocupes, sabemos dónde está. Hermanos, eso no es un simple consuelo, esa es una verdad absoluta en la palabra del Señor. Nosotros podemos tener en esa seguridad porque Cristo nos los ha dado. Esas son las verdades, hermanos, que están aquí grabadas en la Escritura. Ahora, ¿qué es lo que dice el verso 47? Y que se predicase en su nombre. Entonces, fíjense cómo el Señor está mostrándonos, se podría decir, en dos facetas, dos aspectos. La primera es sentar esa base, mostrarnos ese acontecimiento que está en la Escritura, que habla de Él, de lo que Él iba a venir, iba a hacer, iba a padecer, iba a morir y resucitar. Ahora, ¿cuál es el propósito de saber, de entender eso? Para que se predicase en su nombre. No es en nuestro nombre, es en el nombre del Señor, en lo que Él ha hecho. ¿Y qué debemos predicar? Dos cosas que el Señor a lo largo de su ministerio lo ha hecho: el arrepentimiento y la fe.
Si ustedes leen cuando Jesús sale de ser tentado en el desierto y comienza su ministerio, lo primero que él hace es arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese ha sido su mensaje. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Ahora, cuando dice y que predicase en su nombre, no estoy diciendo simplemente como, permítanme la expresión, como una cábala cristiana, en el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesús significa que yo estando en Cristo, Cristo estando en mi vida, porque Él es mi vida, yo puedo tener esa autoridad no propia porque yo la he ganado, sino que ha sido delegada del Señor. En su nombre está el poder, en su nombre está la autoridad para que yo pueda proclamar. Entonces, decir en el nombre de Jesús no simplemente es el final de una oración, no simplemente es para que me vaya bien, sino muestra una verdad absoluta de que nosotros estamos en Jesús y que podemos estar en la presencia de Dios gracias a sus méritos. Eso es en el nombre de Jesús, hermanos. Cuando tú ores aún por los alimentos y digas en el nombre de Jesús, ten en mente eso, que tú puedes estar delante de Dios no por tus méritos, sino por los méritos de Jesús. En el nombre de Jesús yo puedo estar delante de Dios. Eso es, hermanos, y que predicase en su nombre. Nosotros podemos predicar el Evangelio, como dice Pablo en Romanos 1:6, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación al judío primeramente y también al griego. ¿Se han dado cuenta de esos detalles en la Biblia? Hermanos, aún en la iglesia se debe predicar el Evangelio. Es necesario, hermanos. Es imprescindible. A veces pensamos, no, nosotros ya sabemos, hablaremos de otras cosas más importantes. No hay nada más importante que el Evangelio. La Biblia de tapa a tapa habla del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es lo más importante al judío y al griego. Hermanos, cuando yo estoy sumido en mi dolor por la pérdida de alguien, ¿qué me puede levantar? ¿Qué me puede animar? ¿Qué me puede enfocar si no es el Evangelio? Saber que gracias a lo que Cristo ha hecho, yo tengo una esperanza de que esa persona está con el Señor y que un día ambos vamos a estar con el Señor. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que nosotros tenemos que predicar y proclamar, hermanos. Pero también el Evangelio, como dice acá, es arrepentimiento. Si tú predicas a alguien diciéndole, ven a Jesús, es lo mejor. Tu vida va a mejorar, vas a tener éxito, vas a prosperar. Hermanos, ese Evangelio, como dice Pablo, si es que alguien predicase otro Evangelio, que se vaya a otra iglesia. No, que sea anatema, que sea maldito. Wow, palabras muy duras, ¿no? ¿Qué pasaría si Pablo hablara así a nosotros ahora? ¿Cuántos nosotros diríamos, hermano, no hay que ser tan legalista, no hay que ser tan radical, ¿no? ¿Dónde está la comprensión? ¿Dónde está el amor por los demás? No, por favor, me están ofendiendo, me siento ofendido. Hermanos, si el Evangelio no te ofende, entonces no has escuchado el Evangelio. Es así. Porque el Evangelio va directo a nuestro orgullo, va directo a nuestra capacidad, a pensar que nosotros podemos solos. Y el Evangelio te dice, lo siento, no puedes. Y nadie ha podido. Entonces, cuando tú hables con una persona, muéstrale su condición delante de Dios. Muéstrale que esa persona es delante de Dios un pecador que necesita arrepentirse.
Ahora puede haber personas que nos digan, pero yo no hago nada malo, pero yo no hago esto, o aún como el joven rico. Yo he cumplido la ley desde mi juventud, desde mi niñez. Pero no olvidemos que la palabra de Dios nos muestra tres aspectos importantes del pecado. El concepto del pecado podríamos definir como quebrantar la ley moral de Dios, pero eso nos lleva a tres puntos importantes: en actitud, en hecho o en naturaleza. Quebrantar la ley moral de Dios en actitud, en hecho o en naturaleza. Ahora, ¿qué persona puede escapar de esos tres? Nadie. Por eso dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. No hay nadie. Puede ser que una persona puede tener buenas actitudes, hasta incluso mejor que nosotros. Puede ser que sus hechos muestren grandes cosas, muestren su bondad, pero hay algo que no van a poder, y es la naturaleza. Es decir, esa naturaleza que hemos heredado de Adán, la tenemos absolutamente todos. Entonces, cuando tú prediques el Evangelio, tienes que mostrar su condición delante de Dios. Esa persona es pecador y está bajo la ira de Dios. Por eso es necesario que se arrepienta. Si una persona no se arrepiente, hermanos, es muy peligroso. El arrepentimiento y el perdón de pecados, la confianza, la fe que nosotros podemos tener en el Señor. Señor, esta es mi condición. Ahora hay personas, no sé si les ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado, que me decían, Oscar, necesito arreglar mi vida para poder convertirme. Primero voy a arreglar. ¿Alguna vez les ha pasado? A mí muchas veces. Y yo les digo, nunca vas a poder hacerlo. No hay forma. Más bien ahora es cuando tú necesitas de Dios, porque Él es el único que puede arreglar tu mayor problema. Hermanos, prediquemos el Evangelio, prediquemos el perdón de pecado a las personas. El Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha perdonado. Ya no tenemos que pagar nada. La paga del pecado es muerte. Cristo ya ha muerto en nuestro lugar, por tanto, esa deuda está saldada. Listo. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora hay algo importante que dice a continuación. Dice, en todas las naciones. Y esto nos lleva al tercer y último punto, los testigos del acontecimiento. Hemos dicho que somos testigos del más grande acontecimiento, del más importante de la historia universal. Por tanto, proclamemos el Evangelio a todas las naciones. Y lo que está diciendo Jesús, le está diciendo, vayan y prediquen a todas las naciones. Pero hay algo más que continúa. Comenzando de Jerusalén. Jovencitos, comenzando en casa. Lindo es ir y pensar, no, yo voy a ir a tal lugar y ahí voy a servirte, Señor. Comienza en casa. Comienza donde el Señor te ha puesto, en el lugar de estudios, en tu trabajo, en tu vecindario, donde estés. Predica el Evangelio. Cuando habla de naciones, hermanos, tenemos que tener algo lógico en cuenta. A veces pensamos naciones afuera, pero ¿no se han dado cuenta que nosotros también vivimos en una nación?
Es lógico, ¿verdad? Es parte de lo que el Señor dice a todas las naciones. Si el Señor te ha puesto aquí, estás en una nación, por tanto tú debes predicar el Evangelio. Yo sé, hermanos, que el Señor llama a personas a salir afuera y debemos ser obedientes a ello. Pero ninguno de nosotros escapa de esta responsabilidad de predicar su palabra. Y en el verso 48 y 49 dice, y vosotros sois testigos. Y vosotros sois testigos. Hermanos, estamos al lado de una persona que puede testificar de lo que el Señor ha hecho en su vida. Otra vez, tal vez no hemos estado, y qué hermoso hubiera sido poder estar presencialmente en esa época donde Jesús ha hecho tantos milagros, ha hecho tantas cosas, pero ¿te has dado cuenta el milagro que Dios ha hecho en tu vida? Tú puedes testificar de eso y puedes decir, así como Pablo, si el Señor me ha cambiado, si el Señor me ha transformado a mí, puede hacerlo contigo. Hermanos, tú eres un testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho. Puedes mostrar ese testimonio, pero hermanos, que no sea solo de palabra, sino integridad. Algunos dicen, tus hechos hablan más que tus palabras. Es verdad, pero no olvidemos que el Evangelio debe ser proclamado. Yo no puedo esperar que mi vecino se convierta por mi buena actitud. No puedo esperar eso, porque la palabra de Dios es clara, dice que la fe viene por el oír. Hermanos, es necesario proclamar. Si tú piensas que alguien se va a convertir por tu buen testimonio, estás equivocado. Esa persona puede terminar diciendo, wow, qué ejemplo de persona. Y nada más. Por eso es necesario predicar y predicar. Es algo íntegro. Y somos testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? De lo que Cristo ha hecho y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que Él ha transformado nuestra vida, nos ha trasladado de muerte a vida, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que Él nos ha dado nueva vida. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Somos testigos de esas cosas. Por tanto, hermanos, tenemos que proclamar este bendito mensaje. Y termina diciendo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Por el contexto, claramente nos está hablando del Espíritu Santo. En Hechos muestra esto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Se han dado cuenta cómo la palabra de Dios, el orden gramatical nos ayuda a comprender esto? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Ese poder que nos da para ser testigos, para proclamar su mensaje a todas las naciones. Pero, quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermanos, esto parece como una buena recomendación, pero esto refleja algo muy importante. En primer lugar, muestra obediencia. Y que lo que nosotros proclamamos no está bajo nuestro poder o autoridad.
¿Cuántas veces nosotros podemos agarrar y decir, hermanos, y terminar esta prédica y decir, hermanos, vamos y prediquemos y todo, sí, amén, aleluya, vamos? No, un ratito. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estás investido o investida de este poder? Hermanos, la emoción no es suficiente para predicar el Evangelio. Es necesario el conocimiento y el poder del Espíritu Santo en tu vida para predicarlo. Se los vuelvo a decir, hermanos, la emoción no es suficiente para predicar la palabra de Dios. El ánimo o el deseo no lo es. Hay dos cosas importantes que nos muestra este pasaje. El primero, el conocimiento de su palabra. El estudiarlo, el escudriñar, el saber qué voy a hablar. Y en segundo lugar, el ser investidos con ese poder, porque el poder no sale de mi conocimiento, el poder no sale de mi actitud, el poder sale de la obra del Espíritu Santo a través de su palabra en mi vida. Eso es, hermanos. Si yo no tengo las dos cosas, voy a poder hacer muchas cosas. Pero cuidado con que el Señor diga, no te conozco, yo no te he enviado. Yo no te he dicho que hagas. ¿No les ha pasado eso alguna vez? Que alguna vez nosotros, voy a hacer esto para ganarme el favor. Y la persona te mira y dice, yo no te he pedido. Qué duro es eso, ¿no? Una vez me ha pasado a mí y es como que no sabes qué hacer, ¿no? Y a veces nos enojamos. Pero hermanos, vean lo que el Señor dice. Pero ustedes esperen, quédense hasta que. Hermanos, seamos obedientes. Ahora, eso no quiere decir que los discípulos se han quedado, ha venido el Espíritu Santo y seguían ahí. No sé, el Señor me ha dicho que me quede. No, hermanos, ellos han sido obedientes a su palabra y han transformado en ese tiempo. 12 hombres han transformado el mundo en esa época. ¿Cuántos somos aquí, hermanos? Bajo el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado, esa autoridad delegada y el conocimiento que podemos tener, podemos transformar por lo menos esta ciudad o nuestro barrio. Eso es lo que el Señor nos dice, y ustedes sean testigos. Hermanos, somos testigos del acontecimiento más importante. Las redes sociales están llenas de acontecimientos que han sucedido en las últimas horas. Fotos que se ponen por aquí, comentarios de un lado, comentarios del otro lado. Pero nosotros, teniendo el acontecimiento más importante de la historia, tenemos que proclamarlo y decir, Cristo es la respuesta, no a un virus. Cristo es la respuesta a la muerte, porque Él la ha vencido. Que es muy diferente, hermanos. Yo quiero animarles en esta mañana a pensar en esto. ¿Y tú lo proclamas? ¿Y tú lo proclamas? Tal vez podría hacer otra pregunta. ¿Y tú quieres proclamarlo? Yo estoy seguro que sí. Hermanos, dos cosas. Prepárate. Estudia. Y yo sé que tú estudiando la palabra de Dios y el momento que el Señor te dé para proclamar, el Espíritu Santo te va a hacer recuerdo de todas estas verdades. El Espíritu, hermanos, no obra por su lado y la palabra obra por su lado. Por favor, no los separen. Los dos trabajan conjuntamente en nuestra vida. Son uno. El Espíritu no está jalando para un lado y la palabra para el otro. El Espíritu Santo es el que nos muestra las verdades que están en la palabra de Dios en nuestra vida. Y nos da esa autoridad
de proclamarla. Pero y la pregunta sigue, ¿y tú lo proclamas? Quisiera invitarles que nos pongamos de pie. En primer lugar, quisiera animarte a que tú recuerdes lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Qué es lo que Él ha hecho por ti? ¿Estás consciente, estás seguro, estás segura de esa verdad en tu vida? Puedes dar ese testimonio de decir, el Señor ha cambiado mi vida. Hermanos, jamás nos comparemos con personas que han sido transformadas más evidentemente. ¿A qué me refiero? A veces escuchamos a personas decir, yo era así, estaba en esto y el otro, y el Señor me ha rescatado, el Señor me ha salvado, y todos, wow, y te miras a ti y decir, pucha, creo que a mí no me ha perdonado mucho. Yo creo que no tengo un testimonio tan poderoso como leer. Hermanos, el simple hecho de que el Señor te haya rescatado de la muerte es un acontecimiento sin igual. El Señor, hermanos, me ha salvado de esta naturaleza pecaminosa. Yo estaba perdido. Yo estaba lejos de Él y Él me ha dado nueva vida. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero el Señor me ha dado una nueva vida. Tú eres un testimonio vivo de que el Señor tiene poder para salvar, porque la salvación es del Señor. Señor, gracias. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Padre, por esa obra maravillosa que tú has hecho en nosotros. Señor, gracias porque tú, Señor, nos has rescatado. Señor, tú nos has salvado, tú nos has rescatado. Señor, y ayúdanos a proclamar esta verdad, Dios. Señor, ayúdanos a mostrar esta verdad al mundo, empezando de nuestra casa, empezando con nuestra familia, empezando con nuestros hijos, Señor. Que esta verdad, Señor, sea la más importante, este acontecimiento sea el más importante en nuestras vidas, en nuestra historia, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Dios. Queremos hacerlo, Señor. Queremos hacerlo, Señor. Proclamar a ti, Señor, esta verdad, Señor. Señor, y perdónanos si no lo hemos estado haciendo diligentemente. Perdónanos, Dios. Señor. Quisiera que juntos podamos cantar esta canción. Dice, juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijo de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No voy a escuchar al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Hermanos, podemos cantar esto sin miedo, porque nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza no está en nosotros, en nuestras obras, está en su obra maravillosa, en lo que Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo.
vencer, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él, solo en ti. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.